El título del sermón es ¿qué es el hombre? Que está basado en el Salmo 103, versículos del 15 al 17. ¿Qué es el hombre? Salmo 103, versículos del 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que marcó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Oramos. Te doy gracias, Señor, que por tu misericordia, tu infinita gracia que sobrepuja todo entendimiento, permite que este pecador se pare frente a esta congregación para exponer tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado y llegue a los corazones de tu pueblo. Y a través de esa maravilla que es el mundo computarizado llegue a varias partes del mundo, y que las personas y que los que no te han conocido te reciban en ese llamado irresistible que tú haces a los tuyos. Perdona nuestros pecados y guíanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es el hombre? Le comentaba a esta congregación el jueves de los acontecimientos, ¿verdad?, que son de dominio público en la Universidad Tecnológica de Virginia. Los asesinatos de un joven aparentemente, y es aparentemente lo quiero subrayar, desquiciado, perdiendo el control, y el pérdida de control también lo voy a subrayar, atentando contra la vida de 32 compañeros. Que le hablaba a esta congregación el jueves que nada de eso nos debe sorprender. Pero lo interesante es que cuando yo termino la exposición del jueves, me toco el viernes con que un hombre toma las oficinas de un edificio de las oficinas de la NASA en Texas armado y toma 2 rehenes y asesina a un rehén, y él se suicida. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? ¿Qué nosotros hemos creado? ¿Qué ha creado la humanidad, las filosofías de este mundo en relación al hombre? En 1859 se publica El origen de las especies por Charles Darwin, y fue el comienzo de lo que nosotros conocemos como darwinismo. En 1877 esa obra se publica en español. Y es interesante ver que el darwinismo fue impactando cada disciplina educativa en las universidades. No solamente el darwinismo lo tenemos que ver desde el punto de vista biológico, donde en el cual, como dicen muchos, Darwin convirtió el ateísmo en algo prestigioso. Antes de Darwin, ser ateo era un sello terrible. Después de Darwin, ser ateo es prácticamente un caché. Pero el darwinismo, que niega la intervención de Dios en todos los asuntos biológicos y en la creación y en la vida, nos enseñó lo que era la selección natural y la supervivencia del más apto.
y esto es muy importante para la discusión de lo que ocurrió esta semana en los Estados Unidos. Tarde o temprano, el más apto tiene que sobrevivir, según el darwinismo. ¿Por qué? Porque los débiles tienen que ser eliminados para que la perfección llegue a las especies. Cada especie débil, cada especie que tenga defectos, tiene que ir eliminándose para salir una nueva especie fuerte a base de la selección natural. Ese darwinismo atacó y impregnó lo que nosotros conocemos como el darwinismo social. Ya no era biológico, sino social. Las sociedades más aptas tenían que imponerse sobre las sociedades menos aptas. De ahí viene la base filosófica del racismo. Porque yo quiero que usted sepa que la base del racismo es el darwinismo. Una de las justificaciones que existía para mantener a unas razas esclavizadas es que eran menos que el hombre blanco. Y posteriormente Darwin le da la razón a ese racismo. Nietzsche, el gran filósofo alemán, ateo, el que nos habló que Dios había muerto, él fue el mismo que nos habló del superhombre, una consecuencia lógica del darwinismo. ¿Por qué? Porque la raza humana tiene que ir progresando a unos niveles que empieza a eliminar a los menos aptos. Recuerde, es la supervivencia del más apto. Por lo tanto, el nacionalsocialismo, lo que nosotros conocemos como el nazismo, la Alemania nazi, basaba su filosofía de eliminar a los judíos, a los gitanos y a todas las razas que ellos consideraban basura por la supervivencia del más apto, que era la raza aria. ¿Sabe cómo le llamaban los nazis a los retardados mentales? A los que tenían, a los parapléjicos, a los paralíticos, a los sordos, a los ciegos, a los que no se ven, basura. Y eran llevados a campos de concentración para después ser exterminados en cámaras de gas. Pero hermanos, no nos alarmemos. ¿Por qué nos tenemos que alarmar? Eso no fue lo que nos enseñó Darwin. La supervivencia del más apto. Esto es lo que nos enseña el darwinismo social. La supervivencia de una sociedad sobre otra. La supervivencia de una raza sobre otra. Cuando nosotros vemos en Virginia Tech que un joven llamado fuera de sí, con problemas psiquiátricos, oiga, es un tipo de loco bien interesante. Se sienta, toma una cámara, mira qué tipo de loco interesante, ¿verdad? Toma una cámara, la enfoca. Usted sabe que no puede enfocar una cámara. Yo no puedo enfocar una cámara. Si entrega una cámara la película va a estar, lo va a nublar. Él enfoca la cámara, se sienta frente a la cámara y empieza a grabar un mensaje. Un mensaje de odio, un mensaje de envidia, un mensaje de muerte, un mensaje de pecado. Es el problema básico del hombre, el pecado. ¿Sabe? Algunos han tratado de justificar lo que ha ocurrido por lo siguiente. El joven era continuamente burlado por sus compañeros, por la forma de hablar su inglés, posiblemente en forma
torpe como su pastor, en una forma que no agradaba a los niños, como él le llama, ricos y blancos, de una universidad tan prestigiosa como Virginia Tech. Y un pecado lleva a otro pecado, porque la burla de un ser humano por una condición es pecado. ¿Oyó? Pecado. Cada ser humano es la imagen de Dios. Y una burla de ese tipo es pecado. En el siglo, a principios del siglo XX, surge una nueva filosofía psicológica, el psicoanálisis. Segismundo Freud, un psiquiatra austriaco creador, fue el creador del psicoanálisis. Y Segismundo Freud, judío, ateo, enemigo de Dios. ¿Sabe lo que decía Segismundo Freud y el freudianismo de Dios? En una ocasión le preguntaron qué él creía de Dios, y Freud dijo: Dios es una idea infantistoide. Dios no existe. Y no sé si usted entiende el término infantistoide. Es de idiotas niños, eso es lo que quiere decir. De niños idiotas. Son los niños idiotas los que creen en Dios. Freud descartó el pecado por completo en el psicoanálisis y creó un sinnúmero de teorías sobre el hombre, sobre el alma del hombre, que aún cristianos hoy en el siglo XXI la recogen para su consejería. ¿Qué nos puede decir un ateo sobre Dios? ¿Qué nos puede decir un ateo de hombre si no cree en Dios? ¿Sabe? Hace poco alguien me preguntó sobre un método que llaman por ahí de consejería, la teoterapia. ¿Sabe lo que es la teoterapia? Es sencillo. Usted no se tiene que complicar la vida. Es un freudianismo adornado de textos bíblicos. Usted ha cogido un árbol de Navidad, ¿verdad? Usted coge un árbol de Navidad, lo pone y lo adorna. Si no lo adorna, es un simple árbol cortado. Si lo adorna, es un árbol de Navidad. Así ocurre con la teoterapia. Es un árbol, lo adornaron con textos bíblicos y dicen una terapia cristiana. No, es una basura. Porque el freudianismo nos ha señalado que el pecado no existe y que el problema del hombre es más profundo que el pecado, porque el pecado es una noción que debemos extirpar de nuestras vidas. El darwinismo y el freudianismo se rebelaron contra Dios y hoy las consecuencias que tenemos son la justificación de matanza, no solamente en Virginia Tech. ¿Sabe? El día que estaba ocurriendo la matanza de Virginia Tech, 200 seres humanos eran asesinados de una sola vez en un mercado en Irak. Pero, como son iraquíes, eso pueden ir a carnicería. Pero 32 estudiantes de ingeniería o de lengua, no. Eso tiene que la CNN cubrirlo toda la semana, que nos tiene hasta aquí. Cada vez que prendo la CNN, no, ayer mismo. Virginia Tech. Porque eran 32, escuche, seres humanos que valen más que 200 iraquíes en un mercado. ¿Sabe por qué? Porque el darwinismo nos enseñó que es la sobrevivencia del más apto. Y los más aptos aquí, los que valen y que son seres humanos, son los que están en Virginia Tech y no en un mercado en Irak. Las sociedades más aptas son las que promovieron el imperialismo, las masacres de otros pueblos,
los que señalaron otros pueblos como aquellos que eran basura, que no servían, pero la ley de Dios nos dice que cada ser humano es creado a la imagen de Dios. La pregunta es, ¿qué es el hombre, hermanos? Si el darwinismo tiene razón, si Dios no creó al hombre, si el hombre surge por una unión de diferentes compuestos químicos hace millones de años, sin la intervención de un ser divino, el hombre es parte de un proceso que puede ser eliminado. No hay moral, no hay ética. ¿Por qué nosotros tenemos que soportar ancianos de 100 años y alimentarlos en una cama? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Y usted dirá, no, nunca vamos a llegar a eso. No, hermano, no diga eso. No sea ignorante de la historia. Los nazis no solamente mataban a todas estas personas, sino que tenían una filosofía montada, con escritos, con discursos justificando la eliminación de ancianos, de enfermos mentales, de judíos y gitanos, por la supervivencia de la raza más alta, los arios. Un joven llega a una universidad, está armado hasta los dientes, en una sociedad que le da honra y gloria a las armas, que te compran como yo compro un bloni, un chicle, o compro un desodorante en la farmacia. Tengo que aclarar lo de bloni porque ya recibí una carta que dieron un sermón en Inglaterra y bloni no lo van a entender. Un chicle, una goma de mascar. En una sociedad donde se glorifican las armas, un joven adquiere unas armas y decide darle rienda suelta a su pecado y rebelarse contra aquellos que cometieron pecado contra él. Y allí, sin respetar la vida del ser humano ni respetarse su propia vida, asesina 32 compañeros, entre ellos un profesor, como son las ironías de la vida. Un profesor, defendiendo la vida de sus estudiantes, muere, pero un profesor que experimentó los campos de concentración nazi y allí no murió, y murió en una de las sociedades más adelantadas del mundo, que trata de extirpar el racismo a las manos de un joven en una sociedad darwinista, enemiga de Dios. ¿Sabe, hermano, qué nos ha traído el freudianismo? El freudianismo nos ha traído la justificación de los pecados. ¿Por qué mataste a tu hermano y a tu mamá? Ah, es que tuvo una niñez bien terrible, la mamá lo maltrataba, y lo encerraba, y lo arrodillaba en arroz. A mi papá lo arrodillaron en arroz, nunca mataron a nadie. Y por eso es que el muchacho mató a su mamá y a su hermano. Pero hay que darle 10 años en un hospital psiquiátrico y se acabó el problema. Y a los 10 años lo soltamos. ¿Qué ha hecho el freudianismo? ¿Sabe, hermano? No sé si ha leído la noticia esta semana de un pastor que desapareció en Mayagüez. Él era maestro también de escuela pública y pastor. Salió a una reunión de la Federación de Maestros y no llegó. Ayer lo encontraron muerto en un camino. ¿Saben, hermano? Uno de los que está acusado salió hace poco por desvío. ¿Usted sabe lo que es desvío? Las personas que están presas, a algunos le dan desvío, que lo sacan de la cárcel porque han cumplido un número de años. Era un ladrón, un criminal, un asaltante y ahora es asesino. Eso fue lo que nos enseñó el freudianismo.
Los seres humanos son buenos. ¿Saben que en Virginia Tech, uno de los discursos que se daba, la joven dijo, yo creo en la bondad inherente del ser humano? Y yo miraba en mi casa la televisión, la bondad inherente del ser humano, y que está viendo ella, está ciega, sorda y muda. No ve que ve 32 compañeros asesinados. No ve que ese mismo día 200 seres humanos fueron asesinados en Irak. Pero ella cree en la bondad inherente del ser humano. Después un pastor tomó la palabra y ni una sola vez mencionó a Cristo. Porque Cristo le da bochorno y le da vergüenza. ¿Qué es el hombre, hermano? ¿Qué nos ha enseñado el darwinismo social, Nietzsche, el freudianismo? ¿Qué nos ha enseñado? Que nos olvidemos de Dios, que nos olvidemos del pecado. Y cada día ante nosotros vemos al hombre sin Dios, vemos al hombre dando la espalda del pecado, y cada día veremos matanza tras matanza. Y psicólogos recibiendo dinero por salir en CNN para explicarnos algo que la Biblia lo dice claro: el hombre sin Dios está muerto. Y odia a Dios, y odia su ley. El salmista nos dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. ¿Sabe? Muy triste la historia del puertorriqueño que murió en Virginia. De padres excelentes, un estudiante excelente de la Universidad de Christian, donde mi hermana es profesora. Excelente, sin vicio, con un matrimonio excelente. La lógica del darwinismo nos dice que tiene que vivir 100 años. ¿Es la sobrevivencia de quién? Del más apto. Pero en un día y en un segundo ocurre lo que dice el salmista. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Ese día el viento del pecado pasó por las aulas de esa universidad. Ese día el viento del pecado pasó por el edificio 42 de la NASA en Texas. Y la vida de seres humanos fueron cegadas. Lo triste es la segunda parte del versículo 16. Y su lugar no la conocerá más. Yo no sé si usted entiende eso. ¿Usted sabe lo que es el no ser? Yo sé que estoy medio filosófico ahí, pero el no ser. Paul Tillich, el gran teólogo luterano, liberal, hasta lo último del planeta Tierra, pero entre liberalismo y liberalismo dijo algunas verdades. Paul Tillich dijo que el gran problema del hombre era el no ser. El hombre le tiene temor, pánico, pavor a la no existencia, al no ser. ¿Sabe lo que dice Dios? ¿Sabe lo que está ocurriendo hoy? Hoy estamos el viernes fue el día de luto en la Universidad de Virginia, en el Tecnológico de Virginia. Mientras ocurría ese viernes que era el luto allí, estaba ocurriendo todas las escenas en la NASA. Y yo estaba viendo toda la escena, el luto, aquel asesinando personas, Irak volando por todos lados. Y yo, wow, si Darwin estuviera vivo, para decirle, mira lo que es el hombre mono tuyo, que mucho ha progresado. Cuando ocurría eso, hermano, fue recordado en la CNN, fue dicho, dentro de 20 años, no se olvide, digo 20 años, puede ser menos, mucho menos. ¿Tú te acuerdas de lo que ocurrió en una universidad? Entonces siempre el muchacho cogerá el mote, ¿verdad? De loco, el loco ese
que el Cristo mató 32, nadie se acordará ni de los nombres de los que murieron. ¿Oyó? Y cuando las familias de esas personas mueran, esas memorias pasarán y serán eliminados de la historia como una desgracia más. Dice la Biblia, y su lugar no la conocerá más. Nunca más nos acordaremos de él. Y la vida continuará. Y el darwinismo nos dice que el más apto triunfará y seguirá hacia adelante. Pero yo le tengo una noticia a todas estas personas. El darwinismo es mentira. Y el freudianismo también. El pecado es una realidad, pero el pecado ha sido derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. El no ser de Paul Tillich no es una realidad para los creyentes. Todo aquel que cree en Dios, todo aquel que cree en Cristo, vivirá para siempre, dice la Biblia. Su nombre no será borrado nunca del libro de la vida. El versículo 17 nos dice, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Su nombre será recordado para siempre. Él mismo nos llamará por nuestro nombre y reinaremos con él. El no ser no es una realidad para el creyente. La no existencia no tiene nombre para el que cree en Cristo. Dios ha establecido pacto con nosotros, pacto eterno, como dice el versículo 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Nosotros somos parte del pacto de Dios. Nosotros no pertenecemos al no ser. Nuestras memorias estarán en la mente de Dios y vamos a resucitar y a vivir con Él. ¿Saben, hermano? Es una desgracia lo que ocurrió en la Universidad de Virginia. Una desgracia lo que está ocurriendo en Irak. Es una guerra injusta y que va a ser un fracaso. Es terrible lo que ocurrió en la NASA, en Texas. Terrible. Pero vi un día en que aquellos que le mintieron a la humanidad serán llamados ante el trono de Dios. Sigmund Freud, Charles Darwin, Carl Jung, como discípulos de Freud, y todos los discípulos de Charles Darwin estarán frente a Dios un día, frente a Jesucristo. En ese día, hermanos, en ese día va a haber una pregunta para ellos. Jesucristo le preguntará, ¿qué es el hombre? ¿Cómo ustedes contestaron esa pregunta? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo usted cree que contestarán frente a Jesucristo? Será muy tarde. Muy, muy tarde. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, oramos por las familias que perdieron hijos, parientes, en esa desgracia en la Universidad de Virginia, en la NASA. Oramos por los soldados que están en Irak. Padre de luz, Padre de misericordia, escúchanos en esta hora. Da consuelo a aquellos que necesitan consuelo. Da paz a aquellos que necesitan paz. Da protección a aquellos que necesitan protección en esta hora. Soldados, familias, en el nombre de Jesús. Y enséñanos, Señor, enséñanos que solamente tú reinarás al final, porque tú eres el Señor de todas las cosas.
por Cristo Jesús. Amén.